Vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios esta nueva serie que comenzamos en esta semana para que a través de las diferentes sesiones que vayamos teniendo aquí en la congregación, Dios vaya hablando a tu vida y a mi vida y vayamos aprendiendo más y más acerca de las cosas de Dios y sobre todo lo que Él quiere que haga yo en este mundo. Señor, gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de predicar tu evangelio, de compartir tu palabra a este tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, Señor. Gracias. Padre, utiliza mi mente, mi corazón, mi boca, Padre, para que yo hable exclusivamente palabra tuya, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. David, un hombre conforme al corazón de Dios, en la nueva serie que estamos comenzando en esta semana, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo 13, que va a ser el versículo pilar o piloto o el referente que vamos a estar utilizando, en 1 Samuel 13:14 dice, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Ahí profeta Samuel está informando todo lo que Dios ha hablado a su vida y le transmite esto a Saúl, el primer rey de Israel. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? Vamos a hacer un poco de contexto. Vamos a pasearnos, vamos a hacer un paseíto a la historia, que ya sabemos, pero vale la pena recordar para que nos ubiquemos en dónde estamos, en dónde estuvimos y de dónde vamos a partir. Bien, recordarán la llegada de Josué a la tierra de Canaán, ¿verdad? Con una generación nueva, ¿no? Conquista la tierra de Canaán y comienza una época después de la guerra, después de haber conquistado parte de la tierra, comienza una época de tranquilidad, de paz, podríamos decir, en esa época, ¿verdad? Y así transcurre este tiempo, los últimos años ahí de Josué. Llega tal día en que él convoca al pueblo y les dice que le hace un recordatorio de todo lo que vivieron sus padres en el desierto. Les recuerda todas las maravillas, prodigios y milagros que el Señor hizo para con ellos en el desierto, dándoles alimento, sacando agua de la roca, en donde Dios se manifestaba en una zarza, etcétera, etcétera. Y les dice, y Dios nos trajo acá, a esta tierra. Dice, y aquí, ahora, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Y todo el pueblo, cuando escucha y recuerda todo eso, dice, Josué, nosotros también le vamos a servir al Señor. Nosotros no le vamos a adorar, nosotros vamos a depender de Él. Y lo juramos y ponen una piedra en señal de ese compromiso y de ese juramento, ¿verdad? Y así pasa. Y dice la Biblia que después Josué envejece, junto con él, estos sacerdotes, estos ministros o estos ancianos del pueblo de Israel, y muere toda esa generación. Y de ahí viene un punto de inflexión en el pueblo de Israel, donde dice que vino una nueva generación después de esta que no conoció al Señor. No sabía ni quién era. No sabía que había hecho todos estos milagros, todos estos prodigios. Y comenzó un completo desorden en la vida del pueblo de Israel de esa generación. ¿Quiénes eran esa generación? Pues los hijos de los que habían muerto, ¿verdad? Ahora, es un capítulo lo catalogan de los más tristes de la Biblia, ¿verdad? Porque el pueblo entonces, si de por sí traemos
una identidad caída, ¿verdad? De pecado. Ahora, viviendo como ellos estaban, donde todo le llegaba por gracia, disfrutaban todas las tierras que dicen que literalmente fluía leche y miel, pues obviamente que se olvidan de Dios y comienzan en el pecado, en la adoración a otros dioses, fornicación y una serie de pecados que provoca un alejamiento de Dios. El pecado lo único que provoca, decíamos la semana pasada, es que te aleja de Dios. Y así vivió esa generación. Pero finalmente Dios nos ama. Dios nos ama y el Padre siempre está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Por muy descarriados que estemos. Entonces Dios establece jueces. Jueces que no solamente ven los beneficios militares para con el pueblo, sino también los beneficios religiosos, porque Él sin duda pues está tratando, está compartiendo los testimonios de la palabra de Dios y está acercando a este pueblo equivocado hacia el camino correcto, ¿verdad? Eso es lo que está provocando jueces, y hay una serie de jueces que están liderando el pueblo de Israel durante muchísimos años. Hablan por ahí aproximadamente un poco más de 200 años, ¿verdad? Donde ellos siguen luchando, peleando, ¿verdad? Porque pues hay pueblos cercanos al de Israel donde los atacan, donde constantemente están sobre ellos. Uno de estos pueblos es los filisteos, que estaban encima del pueblo de Israel. Y Dios pues estaba al pendiente de su pueblo. Entonces Samuel es donde aparece ahí la figura de este profeta, que por cierto fue uno de los últimos jueces. Detalla la Biblia, uno de los últimos jueces del pueblo de Israel. Y recordamos que Samuel fue una persona que nació bajo cierta promesa, porque recordarán que su mamá era estéril y que ella oraba y al final le prometió a Dios que si ella tenía un hijo se lo iba a dedicar al Señor. Y de ahí nace Samuel. Y dice que Samuel desde muy pequeño ministraba ante la presencia de Jehová. Así dice. Entonces Samuel va creciendo, es profeta, ¿verdad? Y después, pues, ahora sí, continuamos. Vamos al capítulo 8, que es en donde comienza este parteaguas de la historia bíblica. ¿Sí? Es un parteaguas, es un punto de irrupción, es un punto de irrupción en la vida transicional del pueblo de Israel, donde pasan de jueces a un sistema monárquico. ¿Por qué? Pues fíjese lo que dice en el capítulo 8, versículo 1, dice: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 2 dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Ahora, ¿qué sucede acá con esta situación que menciona la Biblia? Samuel era un hombre justo, no lo dice la Biblia, pero no, era un hombre que amaba a Dios, que obedecía a Dios, pero además era papá y tenía dos hijos, ¿verdad? Y los papás a veces nos cegamos por los hijos, y no es que esté mal, sino que como que nos ponemos una venda en los ojos y decimos que nuestro hijo casi es Superman, ¿no? Nada, y decimos que es Marcos Phelps o Max Phelps, no me acuerdo, ¿no? Y etcétera, ¿no? O sea, le damos un lugar a nuestros hijos mucho mayor, ¿verdad? Porque les amamos. No está mal, no está mal. Inclusive, fíjense, luego a nuestros hijos le queremos, y yo me acuerdo cuando nació el primer hijo de mi hermana, se le va a poner Roberto Carlos, porque era un jugador de fútbol, ¿no? Y le damos unos nombres, así, ¿no? Esos, wow, ¿verdad? A mí me pusieron Onésimo, no sé por qué. Entonces, fíjese, le dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y Joel significa Jehová es Dios.
Dice, y el nombre del segundo, Abías. Y el nombre de Abías significa Jehová es mi padre. Unos nombres, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, Samuel amaba a sus hijos. Pero el primer error que establece aquí en la Biblia es que dice que él los puso por jueces para Israel. Ahora, ¿quién pone los jueces? Si nosotros nos vamos más atrás, Dios estableció, dice la Biblia, estableció jueces para su pueblo, para que pelearan por él, para que vigilaran por él. ¿Quién pone jueces? Dios. Dios puso a Gedeón, Dios puso a Sansón, Débora y tantos jueces que estuvieron a lo largo de esos prácticamente 200 años, ¿verdad? Para pelear por el pueblo. Y ese fue el error que como padres a veces nos ciega. Mire, esto me recordó lo que hacía Job. En el capítulo 1 de Job dice que era un hombre justo, recto delante de Dios, ¿verdad? Sin embargo, él diariamente, dice acá, aquí lo aparté, dice, fíjense lo que dice en el capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o de la fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Porque tú puedes ver a tu hijo que tiene cierta capacidad, pero no conoce su corazón. Y yo creo que como papás, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de estar orando por el corazón de nuestros hijos, de que se nutra del Espíritu de Dios. Es lo que tenemos que estar orando por nuestros hijos. ¿Cuándo? Dice acá que diario lo hacía Job. ¿Para qué? Para que en su momento, en su día, cuando ellos tomen su decisión, ellos puedan caminar rectamente delante de Dios y no se desvíen. Porque nosotros no podemos estar como unos eternos vigilantes atrás de nuestros hijos. O sea, nosotros cimentamos principios, valores y lo que establece en la Biblia, para que ellos después puedan tomar su rumbo, un rumbo correcto, ¿verdad? Sin embargo, aquí Samuel vemos que se equivoca. Primero porque el juez lo establecía Dios, no porque yo sea cristiano o creyente, voy a decir que mis hijos es un ejemplo, ¿verdad? También lo sean, no precisamente, o que mis hermanos, o que mis sobrinos, no es algo que yo como le dicen cuando escalafonario, o que le toca por herencia, no es hereditario el lugar, no, ellos tienen que tener un encuentro y un acercamiento con Dios para que ellos puedan asumir tal responsabilidad. Entonces, primer error de Samuel, haber determinado como jueces a sus hijos, y después viene la consecuencia, ¿verdad? Dice, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de sus hijos, el primogénito fue Joel y el otro fue Abías. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, un juez era el que determinaba lo justo de lo injusto. Él es un juez, lo que hacen los jueces. Ellos en base a una ley determinan la culpabilidad o responsabilidad del acusado. Pero ahí que decía, eran corruptos. Iban y dice que eran la avaricia, el amor al dinero, que es en 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así dice en 1 Timoteo. Entonces acá se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eso eran los jueces que había puesto Samuel al pueblo de Israel. Ahora bien, dice el versículo 4, entonces
todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El pueblo de Israel no estaba mal, ¿eh? El anhelo del pueblo de Israel, representado por los ancianos, no estaba mal. Dios en Deuteronomio 17, capítulo 14, había dado los lineamientos para que se estableciera un rey. O sea, ahí lo pueden ver. Él dijo cómo, en sus tiempos, cómo, y los tiempos de cuándo tenía que suceder. El problema de acá del pueblo es que dice, como Dios dijo en Deuteronomio 17. No dijeron eso, dijeron, como tienen todas las naciones. El referente no era la palabra, el referente era el vecino, las naciones que estaban adjuntas, ¿verdad? Ellos veían que actualmente lo podemos ver, ¿verdad? Recibimos al Señor, creemos en Él y nos va como en feria, por ejemplo, ¿no? Porque nos apartamos, porque etcétera. Y vemos que aquel que no, que va y que se divierte y siempre está bien. Y nosotros vemos que, caray, yo recibí, mira a mi esposa, mira a mi hijo enfermo, no me alcanza el dinero, etcétera, etcétera. Cuando veo al vecino que llega a altas horas de la madrugada ya, peleando con la esposa y después felices se van a Europa. Empezamos a tener ese referente del mundo. Empezamos a tener referente del marido. Yo recuerdo, Pedradita para mí, ¿no? Decía, ¿por qué no eres como el esposo de Gaby? Gaby era la pastora, la que nos llevó a los pies de Cristo, y no estaba mal, porque pues su esposo era un hombre pues, que tenía ciertas cualidades, como un creyente, como hijo de Dios, cosa que yo era pues un mundanote en aquellas épocas, pues para nada, ¿verdad? No estaba mal. Pero finalmente es el hombre. ¿Por qué no me decía, por qué no tienes, por qué no quiero que seas como Jesús, un siervo fiel, un siervo que obedezca, que sirva, que crea, que tenga fe, ¿verdad? Que es muy diferente, la relación. Y este pueblo decía, y aquí tú has envejecido y tus hijos no han tocado, por tanto constituimos un rey que nos juzgue como tienen los vecinos, como tienen aquellos, como tienen todas las naciones. Y ese fue el error del pueblo de Israel, de querer tener algo no conforme a lo que estaba establecido en la palabra, sino conforme a lo que estaban viendo. Que ese fue uno de los errores también del pueblo de Israel, representado por los ancianos de aquellas épocas, que dice que se acercaron a Samuel y le comentaron todo esto. Y entonces y ahora vamos del otro lado. Vean a Samuel, ¿no? Samuel, ya viejito, y sus dos hijos gobernando, ¿no? Que él los puso. Que venga alguien y que te diga, oye, Enrique, tú ya estás viejo, ya no jalas, maestro, y los hijos que pusiste, no, pues tan peor, ¿no? ¿Qué sientes como papá cuando realmente tú has dado tu vida por servir? Pues sientes feo, es más, te enojas, ¿no? Pues esos tus cuates, y además tienes la autoridad, porque eres un profeta reconocido, que ha escuchado la voz de Dios, y que el pueblo lo sabe. Y que pusiste a tus hijos porque tú pensaste que tus hijos iban a hacer una función correcta, pero pues no conocías su corazón realmente. Y dice pero pues él es un hombre de fe, es un hombre que cree. Y dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Ahora, Samuel podía tomar en ese momento y decir, a ver, yo soy el juez y aquí se hace lo que yo digo. ¿Podía? Sí. Y es más, ustedes que vinieron, ancianos, cuello, dijera el chinito, ¿verdad? Podía, tenía esa autoridad, tenía esa facultad como juez y además como profeta. ¿Podía hacerlo? Sí podía. Pero Samuel era un hombre que ministraba delante del Señor desde niño, dice su palabra. Y entonces, ¿qué hizo? Como él era un hombre de fe, dice que y corrió y se fue a orar delante de Jehová. Dice, y Samuel oró al Señor
Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Cuando Samuel va ante Dios y dice, oiga, oye Dios, oye Señor, oye Jehová, ve lo que dicen ellos. Que yo ya estoy viejo, que mis hijos no jalan y ahora quieren que yo ponga un rey. Y el Señor le dice, a ver Samuel, contigo no es el problema. A ti te tocó en este momento, pero contigo no es el problema. El problema es conmigo, porque dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. No es contigo el problema es conmigo. Es un pueblo que quiere tener esa independencia, que quiere tener al hombre, que quiere tener un rey que lo vean con espada, como está el vecino, pues, como está el pueblo de los filisteos en ese momento. Pero escúchalo, dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, así han sido. Y luego le digo yo, mire, es que las personas generacionalmente traemos ese ADN de no ser agradecidos. Hay excepciones, pero en lo general somos desagradecidos, ¿no? Por ejemplo, yo soy uno de ellos, porque si fuera un agradecido, yo al menos una vez al año estuviera con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, ¿no? Porque finalmente ellos en su momento me vieron, me cuidaron, decía mi hermano, el mayor, ahora que estoy allá, es que yo fui un esclavo de ustedes porque yo los cuidaba, ¿no? Y cuando yo hacía algo, papá nos agarraba y nos azotaba, ¿no? Entonces, todo esto, pues es en agradecimiento de lo que hizo mi mamá, pues tenía que ser, por naturaleza tenemos ese defecto y no honramos, no nos falta esos principios básicos de la honra. Entonces, así era el pueblo de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, y así hacen ahora contigo. O sea, les puedo decir, desde cuando estaban en el desierto, hombre, yo les daba maná y después ya no querían. Ya querían los puerros y cebollas, ajos de Egipto, ¿no? Les daba yo agua y no se saciaba. Les hacía, o sea, así son, así es este pueblo, dice. Jalé a Moisés y me lo llevé al monte para dictarle las tablas de la ley, y en poco tiempo ya estaban adorando a un becerro de oro. O sea, así son. Dice, ahora pues, oye su voz, oye la voz del pueblo, escúchalos, hazles caso, pero más protesta solemnemente contra ellos. O sea, en otra versión dice, adviérteles lo que va a suceder, adviérteles lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque están queriendo tener un rey. Ya no quieren que yo reine sobre su vida, sino ellos ya quieren que esté alguien que los defienda, que les dé libertad, que tengan un referente, ¿verdad? Pero adviérteles y muéstrales solemnemente y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y a partir del versículo 10 al 20 quizás, le empieza a comentar entonces Samuel de lo que les va a suceder si es que ellos toman esa decisión de querer tener un rey. Al Señor lo hagan a un lado, y ahora sí que venga un rey para que nos dirija, para que dirija los destinos de la nación, para que dirija los destinos de mi vida, de mi hogar, de mi economía, etc. Y les dice entonces en el versículo el 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Primero, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de ellos. Tomará tus hijos, los pondrá en los carros y delante de la gente de caballo, y entonces a correr, que era un reflejo de un estatus del rey, ¿verdad? Ya tengo mi caballo, ya tengo mis carros de guerra, mi gente de a caballo, ahora corran, para que vean que, pues aquí nada más
yo soy el rey. Es una situación de estatus de aquella época, donde sus hijos pues ahí van corriendo, ¿verdad? Adelante, porque pues es una demostración de que tienen un rey. Dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de familia y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. O sea, un sentido no dice, a ver, voy a hacer esto para que beneficie a la nación, para que haga con el pueblo, para que bendiga. No, a ver, yo soy rey. Aquí tendrás que hacer esto para que esto, sus. O sea, no está viendo un beneficio para el pueblo, que era lo que necesitaba, sino para el rey. Pues aquí dice, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares y los dará a sus siervos. O sea, no solamente te tomará para que le sirvas al rey, para que le sirvas a su ejército, para que le sirvas en las tareas, sino que además de lo que, si tú tienes una parcela donde siembras, así, a ver, esta es para acá. Tú, pues, búscale por allá. Yo soy el rey. Te está advirtiendo el Señor todo lo que va a suceder al pueblo de Israel al tomar esa decisión. ¿Y qué? Pues tiene esa potestad sobre su pueblo. ¿Por qué? Por la autoridad misma que ellos le están depositando y delegando a una persona, a un hombre. Entonces, y luego dice el versículo 15, y diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar, ¿a quién? ¿Al pueblo? No, a sus oficiales y a sus siervos. ¿Vemos algún beneficio para el pueblo? Como dicen los chavos, la neta, si yo escucho eso, digo, no, pues espérame, perdóname, Samuel, perdóname, me equivoqué. Creo que no iba por ahí, ¿no? Pero yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero eso para mis nietos. Yo no quiero ver a mi nieto, que es una promesa del atletismo, corriendo delante de los caballos y delante de los carros, nada más para darte un estatus como rey. Yo no lo quiero, ¿no? Sí entiende, ¿no? Toda un universo de beneficios que eran exclusivamente de él, para el rey, no para el pueblo, no para la nación. Oigan, si nosotros leemos en el capítulo 7, el primer libro de Samuel, ahí vemos cómo el Señor les había dado una gran victoria, una de las victorias más importantes que se describen en la Biblia, porque Dios estaba con ellos. Dios les hizo ganar la batalla, Dios les dio bendición, Dios les dio toda la autoridad sobre el pueblo enemigo. Y sin embargo, un capítulo después, que es el parteaguas de la sucesión de jueces a un pueblo monárquico, requieren todo esto, que les cambien, ya no depender de Dios, no depender del rey, como dijo aquí él, sino ahora depender netamente del hombre, porque viste bien, porque habla bonito, porque tiene poder, dinero, no lo sé. Y a Dios, no, pues a ese ni lo veo y menos lo escucho. Pues lo estaban diciendo. Y a Samuel, pues, tus hijos y tú no hago uno, o tú ya estás viejo y tus hijos son unos corruptos. O sea, no hago uno. Entonces, y a pesar de las circunstancias que vivía y a pesar de las recomendaciones que Dios le dio a Samuel para que se las transmitiera al pueblo, dijeron, va. Sí te pasa cuando están algún hijo, yo quiero ir allá, o papá, yo quiero, no, hijo, mira, no vayas a esta fiesta porque ahí en los antros, sí, pero yo quiero ir. Hijo, mira, no, porque ahí el crimen, sí, pero yo quiero ir. Y así se estaba manifestando el pueblo de Israel a través de sus ancianos ante Samuel. Y dice que, pues diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, dice, y vuestros asnos, y con ellos hará
las obras para el pueblo. No, sus obras, dice, nada para el pueblo, todo para mí. ¿Por qué? Porque yo soy rey, porque tú me eligiste. Luego dice al 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, no solamente cobrará impuestos, pues, sino además me vas a servir. Y dice el 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Porque te dije, no vayas, mira, ahí hay delincuencia, quiero ir, quiero estar. Ahora sí como dicen, te lo dije, no entendiste, querías, pues ahora no te voy a responder. Aquí lo dice en el 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Debemos tener cuidado, porque cuando caemos en la necedad, tú y yo, nos puede suceder esto. Cuando somos necios, sí voy. Muchas veces me ha dicho, mira, no es así, por esto. No, pero yo lo voy a hacer. Yo quiero poner mi barbería de lujo, pero mira, no, ya no, y ahí va. Viene la pandemia y después le platico lo que pasó con mi barbería de lujo que puse, ¿no? O sea, no entendemos, no escuchamos lo que Dios quiere para nuestra vida por la necedad. Y entonces Dios ya no te dice nada, porque aquí está escrito. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, queremos un rey sobre nosotros. No, queremos un rey sobre nosotros, nuestra vida. Y dice el 20, y nosotros seremos también, ¿cómo? Como todas las naciones. Y cuando tengamos ese rey que me va a entonces sí, voy a ser como el vecino que viaja, como el vecino que cada año estrena un vehículo, como el vecino que viste bien, que se divierte y que no le pasa, que tiene salud y yo estoy a cada rato enfermo, que va al gimnasio seguidamente y está bien mamey y yo mira cómo estoy todo panzón, ¿no? O sea, yo quiero eso, dice, por eso dice, y seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y hará nuestras guerras. Venían muy poco tiempo de haber tenido y obtenido una gran victoria el pueblo de Israel. Sin embargo, lo pasaron por alto. Ellos anhelaban otras. Fue muy claro el Señor cuando le dijo, no es contigo, Samuel. Si pudiéramos hablarlo coloquialmente aquí nosotros, no es contigo, maestro. No es contigo la bronca, ¿eh? A ti te tocó por coincidencia. La bronca es conmigo porque realmente no quieren que yo les gobierne, que yo no reine, que ellos quieran hacer lo que se les da su gana. Coloquialmente hablando, así está todo este parteaguas en el capítulo 8 de Primera de Samuel. De decir, queremos rey, anhelamos un rey para que gobierne. Ya no quiero saber nada de Dios. Ya no quiero ir a la iglesia. Nomás gasto mi tiempo y todavía mi dinero. Ya no quiero. Ya quiero ser como la gente del mundo, que los domingos se levanta tarde y que al levantarse no se baña y nada más prende la tele para ver el partido de fútbol o no sé. Y después de terminar se vuelve a meter a la cama. Ya no quiero. Entonces dice el versículo 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y el 22 dijo, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué permite Dios todo esto? Sin duda porque tiene planes, tiene propósitos con nuestras vidas. ¿Cuáles? Pues solamente ahí vas a entender cuando te topes con pared.
cuando te tropieces, cuando vayas al antro y llegue una redada y te lleven a la cárcel porque te sembraron drogas. Entonces ahí vas a ver por qué te dije que no. Porque te sales de mi cobertura, agarraste monte porque decidiste no venir a la iglesia a escuchar lo que Dios quiere hablar para tu vida. No lo que yo diga, sino lo que Dios dice para tu vida y para mi vida. Aún así, con ese clamor que tenías delante del Señor para decir, ya no quiero rey, que no lo veo, menos lo escucho. Quiero un rey tangible, que vaya, dice, que pelee mis batallas. Ponles un rey sobre de ellos, le dijo el Señor. ¿Por qué Dios permite? Bueno, pues primeramente porque nos ama, porque nosotros tenemos, ¿recuerdan? Tenemos un libre albedrío, teológicamente hablando, donde nosotros somos los que tomamos nuestras propias decisiones. Y Dios es un caballero que no se va a meter, ni te va a obligar para que vengas. Si te alejas, tú lo sabes. Si te vas, ya conoces. Depende de ti, de tu decisión. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos, cada uno a su ciudad. Así va a ser, así va a ser. Ustedes lo que hicieron, sí, váyanse. Y al Señor aprobó, aceptó que lo quites en medio de tu vida, en medio de tu matrimonio, de tu trabajo, y que ahora vayas en pos de un extraño quizás que gobierne tu vida, tu matrimonio, la relación que tienes con tu esposa y con tus hijos. Vaya, les voy a poner y a cumplir lo que ustedes están diciendo. Un rey conforme al corazón de ustedes, no conforme a mi corazón, como lo establecí en Deuteronomio 17:14. Vaya, por eso es muy importante que nosotros estemos preparados siempre en oración para saber y tomar las decisiones correctas para nuestra vida, en nuestro caminar diario, en nuestra congregación, en nuestra familia. Porque podremos equivocarnos ciertamente, pero si nosotros hacemos lo que Samuel hizo, que fue orar ante el Señor para que le respondiera, regresamos y entonces sí, porque Dios habló. El Señor está cerca. Tantos versículos y capítulos de la Biblia, el Señor está cerca de ti. Nosotros somos los que lo alejamos. Nosotros somos los que a veces no escuchamos la voz de Dios. Pero por eso dice que el Espíritu Santo que te susurra palabras al oído. Dice el Salmo. ¿Por qué? Porque está acá. O sea, no podría decir susurrar si lo tenemos lejos. Nosotros hacemos o sentimos que está lejos, pero Él está acá para que tú le hables y Él te diga en el oído susurrando sus palabras. Y por eso tenemos que cambiar. En Romanos, el último versículo, en Romanos 1:2 dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Todo nuestro ser tiene que ser presentado ante Dios, porque sabemos de dónde nos sacó. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Y como consecuencia de eso, me debo entregar a Él, aunque la carne y el cuerpo me digan que no. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios quiere que cambie tu manera de pensar, no de tus emociones, que te enojaste porque sucedió algo allá afuera. Es una emoción que pasa, que sucede. Fíjense lo que dice, no imiten las conductas ni las costumbres, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ponte de pie. Entonces, cuando venga la renovación de nuestra mente, cuando nosotros le pidamos a Jesús
que renueve mi mente día a día, momento a momento. Entonces voy a entender lo que quiere Dios para con mi vida. Dice que y voy a conocer la voluntad de Él, que es buena, que es agradable y además que es perfecta. Por eso es que Dios permite todo esto. Por eso es que Pablo nos recomienda todo eso, que cambiemos nuestra mente y que tengamos un comienzo en esta nueva era de nuestra vida, en esta nueva forma de vivir, que seamos diferentes, no extraños, sino diferentes, que realmente yo demuestre ante el mundo que me observa mi convicción y mi amor por Cristo, pero que no sea un extraño, decir, ay no quiero ir, no quiero juntarme con él porque, no sé, que no sea yo un extraño, sino que sea yo un hombre diferente que le abrace y que le diga, Dios te ama. Hay esperanzas para tu vida, así como la tuvo para conmigo. Padre, gracias. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que sin duda has depositado en nuestros corazones, Padre. Y Señor, en esta hora, si yo he cometido el error de buscar otro rey para mi vida, perdóname. Perdóname. Y ahí donde estás en tu lugar, piensa y habla con Dios y dile, perdóname por haber querido quitarte de mi trabajo, de mi economía, de mi relación. No lo sé. Habla con Él y dile, perdóname. Padre, yo sé que te he fallado, Señor, al anhelar y promover en mi propia vida, Señor, tener un rey y hacerte un lado. Perdóname, Señor. No sé lo que a veces he pedido. Y si lo he hecho con un desconocimiento total, Señor. Pero ahora veo, Padre, en el error que a veces he caído, Señor, y te pido que me perdones. Perdóname, Señor. No puedo tener esa independencia de ti, Padre. Quiero que estés en todo momento a mi lado, enfrente, atrás de mí, Señor, acompañándome siempre, Señor, para que yo pueda tomar decisiones correctas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis nietos. Que yo sea un referente para ellos, Señor. Perdóname por mi ignorancia, Señor. Y ahora, Padre, con toda la autoridad que yo te delego como mi Rey, yo te pido en el nombre de Jesús que me acerques más a ti con misericordia y con compasión. Porque sin duda fallo, Padre, sin duda te fallo. Pero soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo. Y le costó un alto precio a Jesús. Su sangre, Señor. Y Él está ahí a tu diestra, intercediendo por mí. Perdóname. Perdóname, Señor, por estos errores, estas equivocaciones que he tenido a lo largo de mi vida, Señor. Pero hoy declaro en el nombre de Jesús que soy tu hijo y tú eres mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.